Bendiciones, te habla tu profeta Marlenis Rodríguez. Bienvenidos a mi canal, Hablando con la Profeta sin censura. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la resistencia. ¿Y por qué he escogido la resistencia para hablarle al pueblo de Dios? Porque es un tema que todo el pueblo necesita saber cómo poder resistir, cuáles son las tentaciones que te vienen a turbar, en qué momento el enemigo viene a atacarte. Y para eso tengo un texto tema que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, su verso 12 al 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir de él aprobado, recibirá la corona de la vida que es en el Señor, y que el Señor nos ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. O sea que cuando tú te sientas tentado, no digas que es culpa del Señor, ni digas tampoco que es culpa del enemigo. Porque la tentación es simplemente algo a lo que tú le das lugar cuando, de acuerdo a tu concupiscencia, tú entiendes que estás siendo seducido. La palabra del Señor es clara cuando dice que es con nuestra propia concupiscencia. Si hablamos de resistencia, tenemos que definir lo que es la palabra resistencia. Y dice que la resistencia no es más que la capacidad que tiene el ser humano de aguantar o soportar una prueba. En este caso, la tentación. ¿Y por qué hablo de la tentación? Porque el cristiano siempre está siendo tentado o seducido, en el caso de los hombres, por una mujer. Y en el caso de las mujeres, quizás no por un hombre, pero puede ser por algunas cosas que le atraigan del mundo, aunque hay mujeres cristianas que también están siendo tentadas por un hombre. En esta ocasión, la resistencia. ¿Qué poder tiene la resistencia tan fuerte que nos hace decir no cuando nuestro cuerpo quiere decir sí? Muchas veces tu concupiscencia trata de que tu memoria o tu mente vaya de acuerdo a lo que tu cuerpo quiere. El cuerpo te pide sexo, el cuerpo te pide mujeres, el cuerpo te pide placeres. Y tu mente, si está fuera de lo que es la palabra del Señor, muchas veces va a acudir a lo que es la tentación. Pero cuando tú tienes resistencia, la palabra redacta lo que es en la historia de Jacob. En una ocasión Jacob conoció a Raquel y Raquel quizá lo sedujo. O vamos a decir que no lo sedujo, pero Jacob se sintió como enamorado de Raquel a primera vista. Y Raquel era la menor de sus hermanas o la segunda de las hermanas. Cuando este hombre llega a la casa de Labán queriendo trabajar para que le esté accedida Raquel, Labán lo engaña y prácticamente no fue un engaño. No fue un engaño porque a quien le tocaba en ese momento ser desposada era a Lea, pero Lea no era la mujer que a Jacob le agradaba, no era esa. Y Jacob hizo una resistencia equivocada, hizo una resistencia a la mujer que le tocaba, que en ese caso era Lea, la repudiaba porque le hacía la resistencia a ella. Sin embargo, dice la palabra del Señor que redacta esa historia, que Jacob estaba muy enamorado de Raquel. Y por eso tuvo que trabajar 7 años más, o sea que duró 14 años esclavizado, haciéndole una resistencia al favor de Dios, haciéndole una resistencia a lo que a él le tocaba por, quizá no con visión, pero sí por heredad, porque eso era lo que le tocaba, eso era en la costumbre. En aquel tiempo se utilizaba como costumbre que cuando un hombre iba a desposar a una de las hijas, tenía que ser a la mayor. Y a Jacob le gustaba la menor. ¿Qué problema con Jacob? Cuando hablamos de resistencia, no podemos dejar de hablar de David, no podemos dejar de hablar de José. Me encanta más la resistencia de José y la de David que la resistencia que Jacob hizo al no aceptar la mujer que a él le tocaba. Muchas veces tú estás haciendo resistencia, pero no una resistencia equivocada. Estás haciendo resistencia en el momento preciso, pero en la posición equivocada. ¿Por qué en la posición equivocada? Porque en esta ocasión, Jacob, entendiendo que la que a él le gustaba era la que le tenían que dar, muchas veces lo que a ti te gusta no es lo que a ti te conviene. Porque Lea fue la mujer que más le dio hijos a Jacob. Sin embargo, la que a él le gustaba tuvo que rendirle homenaje o quizá muchos llantos a Dios para que Dios le diera hijos. Y el Señor a quien le tenía la gracia era Lea, a la repudiada. A veces tú estás repudiando, estás haciendo resistencia a lo que Dios te tiene o al regalo que Dios te da. Sin embargo,
Sin embargo, el regalo que Dios te da no es siempre el que a ti te agrada, no es siempre el que a ti te gusta. David resistió la amistad que tenía con su escudero. ¿Y por qué digo que resistió la amistad que tenía con su escudero? Porque lo puso en una posición donde lo iban a matar, porque él entendía que si él lo ponía en una posición, a él lo podían matar y ya esa muerte no iba a correr por sus manos, porque a él le interesaba la mujer de su escudero. Esto me llama mucho la atención porque David prácticamente le hace la resistencia a Dios. A veces tú no le estás haciendo resistencia a un hermano, le estás haciendo resistencia a algo que tú quieres, sino que le estás haciendo resistencia al mismo Dios. Esto pasó con David. Le hizo una resistencia a Dios que le trajo a su vida, a su casa, a la muerte, que nunca se apartó de su casa. Dice que cuando Dios ve esto, envía al profeta Natán a darle un aviso. Y el aviso que le da a Natán a David, es que iba a haber muerte en su casa. Él tuvo que escoger entre la mano del hombre y la mano de Dios. Y él dijo, prefiero estar o ser juzgada por la mano de Dios o estar en la mano de un Dios vivo antes de que ser juzgada por los hombres. Porque los hombres nunca te van a juzgar como te juzga Dios. Dios va a ver la intención de tu corazón y Dios algo bueno va a encontrar en ti, aun cuando tú le pongas resistencia. La resistencia que Dios te está hablando en este momento, cuando te habla de resistir la tentación, te está hablando de no caer en el pecado, de tú entender que tú tienes la capacidad de aguantar o soportar aquello que te quiere sacar de la línea o de la posición correcta. A veces estás en una posición correcta, pero haciendo una resistencia incorrecta. ¿Cómo tú saber cuando estás haciendo una resistencia incorrecta? Bueno, cuando todo lo que tú estás haciendo va en contra de los principios y los mandatos del Señor. José fue un hombre que tuvo sueño desde niño y tuvo la revelación divina. Pero cuando la revelación llegó a José, José no le hizo resistencia a la revelación, pero sí le hizo resistencia al silencio. Muchas veces Dios quiere que tú hagas silencio cuando Él te revela algo. Cuando Dios te revela o te da una revelación, no es para que tú la compartas con todo el mundo. Dios quiere que tú la agarres, la entiendas, la calles y le pongas fe. ¿Por qué fe? Porque van a llegar personas a tu vida cuando tú le cuentas tu revelación o tu deseo que tiene o tus proyectos, le cuentas tu proyecto a alguien, siempre va a llegar una persona a tu vida que te va a dañar, te va a querer dañar la fe, te va a decir, eso no va para ninguna parte. Como ellos no llegaron al punto de su éxito, no van a querer que tú llegues también, porque nadie que no logró nada va a querer que tú logres. Nadie que no alcanzó nada en esta vida va a querer que tú también lo alcances. Y en otras palabras, me voy más lejos. Todo el mundo va a querer que tú estés bien, pero nadie va a querer que tú estés mejor que esa persona que en un momento quiso que tú estés bien. A José le pasó eso. José dijo lo que Dios le reveló, pero la interpretación llegó en un momento quizás no equivocado, pero sí en una vasija equivocada. La revelación llegó y la interpretación que se le dio a esa revelación fue errónea, porque el mismo Jacob le dijo, ¿acaso tu madre y yo vamos a venir rendidos a tus pies? Lo que el Señor le estaba diciendo era que iba a sacar el pueblo de Egipto de la hambre y el pueblo de Israel del hambre, y le iba a traer a un lugar, aunque sea ajeno, pero le iba a fructificar y lo iba a multiplicar y lo iba a bendecir. Así Dios quiere bendecirte en esta hora, quiere darte grandes cosas. El punto está en tú entender cuál es la resistencia que tú debes hacer o en qué momento debes hacerla. Debes resistir a hablar, debes resistir a veces a callar, y también debes resistir a contarle tus cosas a los demás. Cuando te hablo de José, te hablo de José porque José fue un hombre que quizá lo tenían como que era un muchacho que no tenía revelación, aunque la portaba. Lo tenían como un muchacho inmaduro. Lo tenían como un muchacho que era poca cosa porque no tenía ni la fuerza que tenían sus hermanos, ni tenía el brillo que tenían sus hermanos, pero sobre todo no tenía los estudios que tenían sus hermanos. Sin embargo, José estaba apartado en el campo, mientras sus hermanos todos eran los que trabajaban, eran los que traían las provisiones a la casa. No hay una cosa más difícil que una persona que nunca ha tenido nada mostrar un deseo de éxito. Las personas te van a decir, y es que tú te estás volviendo loco. Tú crees que con pensamiento o tú crees que con
con ese deseo de crecer, tú vas a llegar a ningún lado. Te van a decir muchísimas cosas. Incluso cuando tú tienes el brillo de Dios en tu vida, van a llegar personas que van a querer apagar tu luz. Van a llegar personas que van a querer detener lo que hay de Dios en ti. Pero está en ti resistir a esas personas que quieren quitar tu corona y que quieren callar tu boca. Cuando se habla de resistencia, se habla de personas que en un momento creyeron en algo que el Señor le dijo, dejaron de escuchar la voz de Dios, entraron en el silencio de Dios, pero se quieren desesperar porque no están escuchando ni están viendo las promesas que Dios le dio. En ese momento tiene que resistir el silencio, tiene que coronarte de mucho favor, tiene que acordarte de aquellas cosas que Dios hizo en un momento. Hay una frase que yo llevo clavada muy en mi corazón, y es cuando la palabra te dice que una lámpara no puede estar debajo de una mesa. ¿Por qué? Porque el brillo tiene que expandirse. Pero la palabra del Señor dice eso de la lámpara debajo de la mesa, que no puede estar ahí abajo. No es simplemente porque el brillo se va a apagar. No, yo me voy un poquito más lejos. Y es que yo entiendo que una lámpara, las personas la ponen debajo de la mesa o la ponen debajo de algo para olvidarse de ella cuando ni tiene aceite y cuando tampoco tiene luz. Porque si tú eres una persona que tiene luz, nunca te van a poner debajo de la mesa, porque el día que intente alguien ponerte debajo de la mesa, mira, el día que alguien intente ponerme debajo de la mesa, mi luz va a hacer que la mesa se queme. Mi luz es tan fuerte que debajo de la mesa o en la oscuridad que tú me pongas, ahí yo voy a brillar. Y si te dio para ponerme debajo en un sótano donde no haya luz, mi luz tiene que brillar y resplandecer de tal manera que donde tú estés, allí tiene que llegar mi luz y toparte. De tal manera que tengas que hacer como el centurión, que cuando el maestro murió y él vio el velo que se rasgó, tuvo que decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces no te turbe porque te pongan en la cola. Allá donde te pongas, hacerle un tormento al enemigo y da a conocer la luz y deja que vean la luz y el brillo que hay en ti de parte de Dios. La mesa está ahí, la pared está ahí, los obstáculos están ahí, pero los obstáculos se van a tener que mover cuando de ti salga virtud. Así que no te atormentes por el que te esté vituperando, por el que te esté criticando. Las críticas hacen falta. Es necesario que las críticas vengan a tu vida. Resiste el maligno para que él huya de ti. De la única manera que los envidiosos van a entender que no es envidia que te tienen, sino que tienen mucha admiración por ti. De la única manera que ellos lo van a entender es tú no haciéndole caso. Ríete y gózate con el que te maltrata. Abrázalo. Recuerda que Judas fue un enviado. Judas también era un ángel. Para mí Judas fue el mejor amigo que tuvo Jesucristo en ese momento. Jesucristo resistió el dolor de la traición. Por eso llegó hasta el plan perfecto que tenía Dios, que era llegar a la cruz del Calvario. Por eso venció. Por eso no le importó que lo traicionaran. Y no olvides suscribirte a mi canal. Busca, dale a la campanita y dale a seguir, suscríbete. Y como te decía, no le temas a las traiciones, tampoco le temas a las críticas. Las críticas hacen falta. Critícame todo lo que tú quieras, porque tus críticas me van a hacer entender a mí que hay algo que yo tengo que cambiar. Gracias a ti que me criticas, es que yo me doy cuenta de las fallas que tengo, porque todo lo que yo hago para mí está bien, pero que en el momento en que tú decides tomarte un poquito de tu tiempo para criticarme, me da a mí el placer de yo mirar hacia atrás a ver qué yo tengo que corregir. Porque si hay algo que Dios me dio es inteligencia para yo mirar por qué me estás criticando, para poderlo volver a hacer bien o poder hacerlo mejor. Así que sígueme criticando, sígueme vituperando, sígueme empujando. Hay un corito que me gusta mucho que dice: me empujaste con violencia a ver si me caía, pero la mano de Jehová a mí me sostenía. Entonces, por más que tú intentes tumbarme, no vas a poder, porque la mano de Jehová, en el momento que me vaya a caer, Jehová va a meter la mano y me va a sostener. Así que olvídate de quién está peleando y que quién está criticando y quién te quiere usurpar, quién te quiere imitar. Ojalá yo me imite todo el mundo, porque entonces estoy siendo el patrón que Cristo dijo un día para que usted siga los caminos y los pasos del Señor. Te invito en esta hora
a que no te despegues de nuestro canal. Estaremos transmitiendo por Facebook, por Instagram. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Vas a ser muy edificada. Sígueme también en mi canal de YouTube. Y como te dije anteriormente, dale a la campanita y suscríbete.